¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La amenaza de Delta. Estados Unidos supera los 35 millones de casos por el COVID. La variante Delta causa estragos en Florida, donde los hospitalizados llegan a un número jamás visto en la pandemia. Comienzan los desalojos. Propietarios en todo el país empiezan a desalojar a sus inquilinos tras el fin de la moratoria. Algunos nos explican que ellos también están en riesgo de quiebra. Emergencias en Utah. Inundaciones repentinas dejan bajo agua carreteras y viviendas. Hay al menos 200 evacuados. El calor tampoco da tregua. Salt Lake City registró en julio el mes más caliente de su historia. La velocidad de relámpago con la que se expande la variante Delta ha llevado a Estados Unidos a superar otra trágica marca en esta pandemia. El país ha rebasado los 35 millones de contagios por COVID. De todos esos casos, 4 millones han ocurrido en California, el primer estado en alcanzar este número de infectados. Aunque hoy no hay estado más golpeado por la cepa Delta que Florida, donde hay más de 10.200 personas hospitalizadas. Un número récord que supera el alcanzado en julio del 2020, cuando todavía no habían empezado las vacunaciones. Y un estudio revela que de los nuevos contagios en el país, menos del 1% fueron personas completamente vacunadas. Un dato que refuerza el impulso que vuelve a ganar la campaña de vacunación. Hoy el país llegó al 70% de vacunados con al menos una dosis del total de su población adulta. La meta que el presidente Biden originalmente había planteado para el 4 de julio llega casi un mes después, cuando crece el número de personas que se vuelca a vacunarse, preocupadas por el devastador avance de esta cepa Delta. María Paula Ochoa amplía. Entubado y luchando contra la muerte está Noé Pérez en un hospital del condado Broward, en Florida, estado donde se rompió el récord de hospitalizaciones que tenían en julio del 2020. Pensar que una persona que uno ama tanto y siendo una persona tan saludable, ¿cómo es posible que le haya tocado a él? Ni ella ni su esposo querían vacunarse y ahora se arrepiente. Solo estamos pidiéndole a Dios que nos dé otra oportunidad, que se compadezca de nosotros y que ocurra un milagro. Los contagios de COVID-19 han subido como la espuma, llegando a niveles similares a los de otros picos de la pandemia. En las últimas 4 semanas, Florida, Tennessee, Luisiana y California han visto aumentos sustanciales. Vemos cómo estas mutaciones están haciendo que el virus se vuelva súper poderoso, y esto pasa precisamente porque cuando las personas no se vacunan, el virus tiene la oportunidad de circular, de tomar la información y volverse más potente. Esta doctora dice que aunque en un mínimo porcentaje, algunos de sus pacientes vacunados están siendo atacados, como Luis. Empecé con fiebre, empecé a sudar, empecé a sentir como el cuerpo cortado, los chills que le dicen. A partir de hoy, los trabajadores estatales de California deberán probar que están vacunados o hacerse pruebas semanalmente, mientras Luisiana se convirtió en el primer estado en restituir el uso obligatorio de cubrebocas a nivel estatal, sumándose a Washington, D.C. y a algunos condados de California, Nevada, entre otros. El aumento en contagios de COVID-19 al parecer está motivando a los más escépticos a vacunarse, pues en la última semana las dosis aplicadas en el país aumentaron en un 16%. Mucho miedo por el variante que hay, y entonces ya mejor decidí ponerme la vacuna. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Y a partir de hoy, propietarios de todo el país comienzan el proceso para desalojar a millones de inquilinos que estaban protegidos por la moratoria que venció este pasado fin de semana. Rubén Pereira reporta.
Clara es administradora de 4 edificios y asegura que la moratoria que dio el gobierno federal a los inquilinos morosos ha sido toda una pesadilla para los dueños. Tiene que pagar las hipotecas, pagar todo el agua, la electricidad, todo lo que requiere un gasto, y en estas condiciones que los inquilinos al no pagar la renta, entonces ellos se ven obligados mejor a vender. La misma situación la vive Isa, quien hace 4 meses no ha podido pagar la hipoteca de su propiedad porque sus inquilinos no pagan. De hecho, planea ya demandarlos en la corte, como está ocurriendo en otros estados, por ejemplo en Arizona, donde ya hay más de 42,000 casos legales de desalojo. Nosotros los dueños de casa estamos yendo a la quiebra económicamente y emocionalmente, como es el caso mío, que yo no duermo. La presión se me ha bajado fuertemente y un estado de nervio muy grande. Pero para otros como Magali, la falta de esa moratoria los tiene con incertidumbre. Me voy a vivir al carro, pero si no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar mi carro? Entonces es triste. Así como Magali, son más de 3,5 millones de personas en Estados Unidos que están en riesgo de ser desalojadas. Hoy mismo, la Casa Blanca aseguró que nadie debe ser desalojado mientras haya fondos disponibles y pide a los gobiernos locales y estatales, a los que dieron más de 40,000 millones de dólares, que reactiven las ayudas. Los inquilinos que están a punto de ser desalojados pueden todavía buscar asesoría en distintos centros comunitarios donde les pueden ayudar a encontrar recursos para pagar su renta. Y así, también los arrendatarios podrán tener un respiro en esta crisis. La mejor cosa que pueden hacer es comunicarse, buscar la manera de hacer los pagos lo más que puedan con los dueños de los edificios. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y nos vamos hasta la frontera sur. Los CDC han ampliado una medida que permite a los agentes fronterizos expulsar a los migrantes inmediatamente debido al COVID. Es que el número de personas alojadas en algunas instalaciones de la patrulla fronteriza es casi 7 veces mayor a su capacidad. Damián Bonmatí informa desde McAllen. Son entre 6 y 10 autobuses y camionetas los que llegan cada hora hasta esta estación de McAllen con cientos de migrantes que han esperado por días para ser procesados y ahora son liberados. Como 5 días. Ingrid contó las horas hacinadas debajo de este puente. Estuvimos debajo de un puente y los niños andan todos picados de los zancudos, pero gracias a Dios pude salir. Lo único que mi esposo y mi otra niña lo regresaron para México. Es que las deportaciones tampoco paran. Así retornaron en avión a 34 migrantes guatemaltecos, incluidas 14 familias que habían ingresado por Texas, en medio de esta nueva oleada donde ICE empieza también a procesar a los que llegan. Aquí lo que preocupa para mí viene siendo que sabemos que ICE tiene antecedentes no muy buenos en cuanto al trato de migrantes. Mientras la agencia migratoria sigue sin revelar detalle alguno, el flujo por la frontera sur es tal que, según oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, en el Valle del Río Grande hay 6.671 migrantes en instalaciones con cupo para menos de 1.000. Son liberados por parte de la patrulla fronteriza después de estar horas detenidos, todos con sobres amarillos como estos, para seguir sus casos de asilo en Estados Unidos. 10 días bastante. Por lo pronto, para la administración Biden, la presión aumenta. Su intención de atacar el problema migratorio de raíz no ha frenado la llegada de migrantes. Si se va a cumplir con la ley y hay un aumento en entradas irregulares, van a aumentar las deportaciones. Eso es así. Cualquier país tiene que defender a sus leyes. En McAllen, Texas, Damián Bonmatí, Noticias Telemundo. Y con el aumento de los cruces por la frontera sur, los agentes detectan cada vez más de las casas de seguridad para migrantes, donde no solo viven en condiciones deplorables, también son víctimas de la extorsión de los coyotes. Edgar Muñoz tiene los detalles. Hasta Houston se han extendido las casas de seguridad en Texas. Una avalancha de inmigrantes entra al país de manera indocumentada y de eso se aprovechan los coyotes, que en este departamento tenían al parecer a 40 personas, pero la policía solo encontró a 19 apiladas en un pequeño cuarto, entre ellos un adolescente no acompañado. Que los encontraron a tiempo, porque no me imagino el sufrimiento que estaban pasando ellos ahí, quizás sin comida, sin agua. La patrulla fronteriza en El Paso, Texas, en lo que va de este año ha detectado 195 escondites de polleros. Es más del doble que el año pasado. Son casas en unas condiciones muy malas, llenas de basura,
De nuevo, a veces no tienen servicios sanitarios. Desde México, dicen, los inmigrantes son obligados a pagar $3,000 a $10,000 y permanecer callados en condiciones deplorables, nos dijo Byron. ¿Muchos días en la casa de seguridad? Sí. ¿Cuántos días? Como 15 días. 15 días, Sí. guau. ¿Esperando? ¿Qué esperando? Sí, ¿Que esperando al grupo? Sí, para que los movieran a todos. Los coyotes solo ven el negocio, nos exprimen hasta dejarnos sin nada. No tienen compasión, dice Marta, quien tiene a su hijo llorando en brazos después de estar 15 días en una casa de seguridad. Duele porque traemos a los niños sufriendo en el camino, uno por buscarle la mejor vida a ellos. Para ahondar la tragedia, si el gobierno rescata a un grupo de inmigrantes en una casa de seguridad, también los podrá expulsar del país. Los traficantes rentan un departamento como este en $1,000 y llegan a meter hasta 134 personas en 3 diferentes lugares, como justamente sucedió hace una semana en Nuevo México. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. El Senado dio a conocer los detalles de la ley de infraestructura que incluye inversiones millonarias en distintos rubros. Los impulsores de esta propuesta bipartidista confían en votarla en los próximos días. Javier Vega nos cuenta qué beneficios tendría su aprobación para el país y en especial para nuestra comunidad. Más de 2 millones de personas se mueven cada día en el metro de Nueva York y así de numerosas son sus quejas. Tarda mucho el tren. Año tras año prácticamente le suben el pasaje y el servicio a veces es pésimo. Pero con la nueva Ley Federal de Infraestructura, este medio de transporte recibiría unos $1,300 millones para mejoras. Parte de la voluminosa propuesta de más de 2,700 páginas que en total repartiría $1 billón en inversiones, especialmente en grandes proyectos que generarán empleo entre los latinos, por ejemplo, en vías de comunicación. En este apartado, el diagnóstico del gobierno federal no es alentador. 1 de cada 5 millas de caminos y carreteras en el país están en mal estado. Nosotros que manejamos sí necesitan mantenimiento las carreteras. Tiene que andar uno con mucha precaución y tener mucho cuidado de lo que pueda haber adelante. Pero no todo es transporte. La propuesta ayudaría, por ejemplo, a los campesinos de California quienes sufren la falta de lluvias, con $5,000 millones para proyectos de agua en la costa oeste. También con recursos sin precedentes en remediación ambiental, un beneficio directo para el 29% de hispanos que viven cerca de fuentes contaminantes, además de la sustitución de autobuses escolares por eléctricos o de bajas emisiones para 25 millones de niños, como el hijo de Cintia, quien vive en Las Vegas, Nevada, una de las 10 ciudades más contaminadas del país. Hay muchos niños latinos que han perdido días de escuela porque van en estos autobuses que los están afectando su salud. Todo esto ocurriría si ambos partidos aprueban la ley esta misma semana, algo que dicen aún es posible. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. En México, la consulta popular para decidir si se debía enjuiciar a los expresidentes tuvo este domingo una participación de solo el 7%. Ni siquiera votó el presidente López Obrador, quien, sin embargo, calificó como un gran éxito, cuando son muchos los que la ven como un rotundo fracaso. Raúl Torres tiene las reacciones. Hubo boletas, urnas, funcionarios y casillas, pero faltaron los votantes. Los centros de votación estuvieron casi vacíos. Aún así, aunque pocos, llegaron quienes quieren a los expresidentes en prisión. Que se haga justicia por todo lo que han hecho. A la consulta de este domingo solo asistió el 7% de los más de 93 millones de votantes. Se requería el 40% para que la propuesta de juicio se convirtiera en ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el principal promotor de la consulta y para él fue un éxito. Nunca había participado tanta gente para que nadie se sienta intocable, absoluto. Cuando fue candidato, López Obrador prometió que llevaría a juicio a los expresidentes por corrupción, masacres, enriquecimiento ilícito, entre otros. Como presidente decidió una consulta. El 96% votó porque los enjuicien. Solo el 1.5% dijo que no. Para los críticos, la consulta fue absurda. Se someta a la ciudadanía la decisión de si se aplica la ley o no. Es absurdo. Vaya total y absolutamente en contra de lo que es el Estado de Derecho. Luego de la jornada, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quizá tranquilos por el resultado, escribieron en Twitter que la consulta fue un fracaso. Lo mismo dijeron quienes no participaron. Va a seguir sin pasar nada. A mí se me hace que esto es un circo.
El propio presidente no participó en la consulta, contrario a su promesa, ahora dice que no quiere enjuiciarlos porque prefiere ver hacia el futuro. Sus simpatizantes sí quieren ver a los expresidentes ante la justicia. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.